entonces a nuestra jornada del corredor inmobiliario. Recuerden que hacemos una jornada una vez al mes. Entonces, bienvenidos a ustedes y muchas gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña Pablo Jiménez de Autentic. Él nos va a hablar sobre pues, como una transformación digital que se está presentando ya a nivel ciudad y a nivel país, y nos dará pues unos tips además y nos enseñará pues como cositas nuevas que nos van a ayudar en nuestro día a día. Espero entonces que estén muy bien y le doy entonces inicio a Pablo. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Melissa. Muy buenos días a todas las personas pues, involucradas y asociadas al sector inmobiliario del sector antioqueño. Muchas gracias por esta invitación tan importante. Bueno, antes que nada quisiera saber si ven mi pantalla y si me escuchan de manera correcta. Sí, estamos escuchándote y viendo la pantalla bien. Gracias, Pablo. Listo. Muchas gracias, Melissa. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y muy amables a todas y a todos por el espacio. Es un honor para nosotros poder acompañarlos hoy en este evento, pues que la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, pues digamos que nos abre las puertas. Es clave, digamos que desde la pandemia todo ha empezado a cambiar, la manera como trabajamos, la manera como nos comunicamos y también la manera como firmamos los documentos, la manera como generamos y finalizamos y finiquitamos los negocios inmobiliarios, pues obviamente que también tiene una tendencia a transformar, a cambiar, a evolucionar, si se quiere, y pues digamos que de esto es lo que venimos a hablarles hoy. Básicamente de la firma electrónica para contratos de arrendamiento y promesas de compraventa. No son estos los únicos casos de uso. Obviamente todos los sectores también se transforman. Por ejemplo, el sector de la colocación de crédito también a través de la firma desmaterializada de títulos valores o firma electrónica para pagarés. También los contratos laborales, en fin, toda una serie de casos de uso pues, que obviamente está viviendo una transformación digital con el fin pues, de convertir o de volver los procesos mucho más ágiles, mucho más eficientes, mucho más seguros, no solamente seguros en cuestiones de bioseguridad y de, pues digamos que no la posibilidad de no tener que desplazarnos hasta un lugar físico y pues digamos intercambiar de pronto lapiceros, manos, papeles, sino también la seguridad jurídica. O sea, hay dos tipos de seguridad: la seguridad, pues digamos, de la salud, la bioseguridad, y la seguridad jurídica de cómo podemos nosotros tener asegurados estos documentos, cómo podemos almacenarlos, qué ocurre si alguno de estos documentos sufre un repudio, es decir, la negación de una firma, etcétera, etcétera. Entonces voy a proceder a iniciar con la presentación. Melissa, si de repente hay dudas en el público, pues no sé, como tú quieras manejar la dinámica, si quieres me puedes interrumpir y preguntar, o si quieres al final podemos hacer las preguntas y las respondemos. Tú digamos que me irás diciendo. Entonces voy a ir Listo. arrancando. Recuerden que por el botón de cuya está para que hagan las preguntas. ¿Listo? Dale, Pablo. Perfecto. Y entonces, Melissa, una pregunta. O sea, cuando la gente, como yo no voy a poder ver, Yo, tú... yo te las leo, yo te las leo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Listo. 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 Entonces, bueno, voy a arrancar. Aquí entonces, pues vamos a hablar de lo que es la firma electrónica. Es un proceso básicamente que consta de varios aspectos a tener en cuenta. Básicamente la firma electrónica es un concepto jurídico, es un equivalente funcional de una firma manuscrita. Básicamente, digamos en términos muy coloquiales, la firma electrónica es un equivalente de la firma manuscrita, que obviamente está arreglada a través de una legislación en Colombia muy clara y tiene pues unos procesos, digamos, internos o técnicos que ocurren detrás. Vamos a decir, el término técnico es backend, pero el término coloquial sería detrás de cámaras o detrás de la pantalla. Lo que ocurre tras bambalinas sería básicamente que se carga un documento en PDF
se le encripta con una llave privada, se le da una huella digital cifrada, luego pasa a través de una llave pública y el documento es firmado electrónicamente, se le agregan unos metadatos. Ya vamos a ver qué es eso de los metadatos y cómo es que se encripta y cómo se garantizan los diferentes componentes pues que se exigen en la ley colombiana, ¿correcto? Lo primero a tener en cuenta es que la firma o el documento, para hacer un documento con plena validez jurídica y probatoria, de acuerdo a la legislación colombiana, debe ser íntegro. Es decir, debe conservar sus características y debe no ser vulnerado, pues obviamente porque estamos en presencia de un documento que contiene una información, unas obligaciones. En el caso de los contratos de arrendamiento, pues tiene unas condiciones del contrato, etcétera, tiene un canon, etcétera. Entonces, ¿cuál es la ley colombiana que regla este concepto de la firma electrónica? Son básicamente dos. La más importante de todas es la ley 527 de 1999. Y abro comillas, la firma electrónica, de acuerdo con lo establecido por la ley 527, como lo dije, es un equivalente funcional de la firma manuscrita. Es decir, si nosotros cumplimos con las características que exige la ley 527 de 1999, estamos en presencia de un equivalente funcional de la firma manuscrita. Y pues obviamente ahí es donde empezamos a ver todos los beneficios de la firma electrónica. Entonces, también para ponerlo en otros términos, la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan al documento y cuyas funciones básicas son tres, que vamos a leer y vamos a desarrollar la idea en este caso. Son la autenticidad, la integridad y el no repudio. Estos tres elementos vamos a recordarlos muchísimo y digamos que son el core, si se quiere, de la garantía de que estamos en presencia de una firma electrónica, ¿sí? La autenticidad, que básicamente es identificar al firmante de manera inequívoca, o si lo queremos poner en otros términos, la autenticidad es la garantía de la persona que está detrás del ordenador, que la persona que está detrás del celular es quien dice ser y no es otra persona. Así es como básicamente pues mitigamos las posibles suplantaciones a las que haya lugar. Entonces, autenticidad, el primer elemento o la primera función, el primer eje fundamental, que para que haya una firma electrónica tiene que haber autenticidad en el documento. Es decir, tenemos que garantizar que la persona que está detrás del ordenador sea quien dice ser. Si yo voy a firmar un documento de manera electrónica, pues obviamente mi contraparte debe saber, debe asegurar, debe garantizar que yo soy Pablo Jiménez Ramírez y no soy otra persona. Segundo elemento, la integridad, ¿sí? Y es asegurar que el documento firmado es exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación o vulneración, ¿sí? Es decir, pues ustedes saben lo que es, todo el mundo sabe lo que es, por ejemplo, cuando se le da una característica o un valor humano que esta persona es íntegra, esta persona tiene mucha integridad, o sea, que esta persona sería incorruptible, invulnerable. Bueno, lo mismo pasa con los documentos. Un documento que sea íntegro es un documento que no ha cambiado, es un documento que conserva sus características, es un documento que conserva su contenido y bueno, ¿cómo vamos a garantizar eso con la firma electrónica? Ya lo vamos a ver. Lo que importa es que hay que garantizar eso. ¿Cómo lo garantizamos con la firma manuscrita? Pues ya hoy en día, digamos que yo tengo mis dudas, porque hoy en día hay muchas maneras de vulnerar un documento físico, cambiarlo, borrarlo, suplantar a través de la falsificación de firmas y demás. Entonces, por eso les decía, la firma electrónica no solamente es mucho más segura en términos de bioseguridad, sino en seguridad jurídica. Entonces, ya tenemos dos, autenticidad e integridad, y nos falta el último, y no por eso el menos importante, el no repudio, ¿sí? El no repudio, que los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos, y por tanto, posteriormente no puede decir que no ha firmado el documento. Entonces, ¿qué debe garantizar la firma electrónica? El no repudio. ¿Y qué es el repudio? ¿Qué es repudiar algo? Decir que eso no pertenece a mí, o decir que yo no tengo nada que ver con eso, o decir yo no firmé ese documento. Entonces,
tres cosas que debemos garantizar. Primero, que la persona no pueda repudiarlo. Segundo, que la persona sí sea quien dice ser. Y tercero, que ese documento no haya sufrido manipulación, alteración o vulneración. ¿Correcto? Bien, seguimos adelante. Bueno, como les comentaba entonces, el proceso para que haya esos tres elementos es un proceso, digamos, de paso a paso, que funciona a nivel digamos, detrás del sistema de una manera, pero pues obviamente delante de nuestros ojos va a funcionar de otra, muy distinta. ¿Cómo garantizamos la integridad de un documento? ¿Sí? La integridad de un documento la garantizamos, recordemos que la integridad es que el documento no haya sufrido alteración, vulneración o manipulación. Bueno, esto, entre otras cosas, se garantiza a través del hasheo del documento o de un hash del documento, o sea, imponiéndole un hash al documento. Otra manera es, por ejemplo, estampándolo cronológicamente, es decir, garantizando y dando un sello de fecha cierta al documento. Un hash del documento es una representación, un código alfanumérico extenso que se genera a través de un algoritmo matemático automático en el cual, si nosotros tomamos ese documento y le cambiamos, le ponemos, por ejemplo, un 0 más al canon de arrendamiento, o le ponemos que de pronto el inmueble no es en la dirección X, sino en la dirección Y. O sea, es decir, cambiamos ese documento, digamos, a través de, no sé, de un hacker que nos permita vulnerar y cambiar algo. Bueno, entonces el hash del documento nos va inmediatamente a advertir, va a mostrar otro hash del documento. Y eso nos va a permitir saber que ese documento ya no es íntegro y que ha sido vulnerado. Esa es una de las maneras como garantizamos la integridad del documento. ¿Cómo garantizamos la autenticidad? Que recordemos que es garantizar la identidad inequívoca del firmante, o poniéndolo en otros términos, garantizar que la persona detrás del ordenador es quien dice ser. Bueno, esto lo podemos hacer a través de los sistemas los sistemas de autenticación, o los sistemas, si se quiere, de validación de identidad también. Bueno, estos sistemas se podrían garantizar o se podrían más bien clasificar en tres grupos, ¿sí? Los sistemas de autenticación. Sistemas de autenticación basados en lo que la persona sabe, sistemas de autenticación basados en lo que la persona tiene, o sistemas de autenticación basados en lo que la persona es. ¿Correcto? Los primeros, estos tres grupos, entonces, los sistemas de autenticación o de validación de identidad basados en lo que la persona sabe, pueden ser, por ejemplo, contraseñas, pueden ser, por ejemplo, información crediticia de la persona, por ejemplo, las preguntas reto, las preguntas de historial crediticio. Sistemas basados en lo que el usuario tiene o posee, por ejemplo, una tarjeta, cuando el banco le dice a uno cuáles son los 3 dígitos de verificación. Bueno, eso es algo que uno tiene, posee en su mano. O también, por ejemplo, el uso de tokens físicos, que el sistema le dice, bueno, en este momento su token está generando un código, por favor, denos ese código. Y finalmente, los sistemas de autenticación o los sistemas de validación de identidad basados en lo que la persona es. Es decir, no en lo que la persona conoce, ni en la persona tiene, sino ya en lo que la persona es. Por ejemplo, las huellas dactilares de una persona. Uno es eso. O, por ejemplo, un sistema de autenticación biométrica con el rostro o inclusive con el iris. O también, por ejemplo, sistemas de autenticación biométrica a través de la biometría de mi voz, que mi voz pues es algo que soy, es algo que nadie puede tener sino yo. Entonces, esos son los sistemas que, de acuerdo a la ley colombiana, podríamos clasificar de autenticación, es decir, de validar la identidad y de saber que la persona que está detrás del ordenador es quien dice ser. 3 grupos de sistema de autenticación, basados en lo que la persona sabe, basados en lo que la persona tiene o basados en lo que la persona es. Ahora bien, ¿qué características debe tener o deben tener estos sistemas de validación de identidad? Porque, bueno, muy bien, listo. Ya sabemos que esos sistemas, pues, son de esa manera o están clasificados de esa manera. Bueno, pero ahora tenemos que tener unas características o tenemos que cumplir con unas características o con unos requisitos para que estos sistemas, pues, digamos que puedan ser usados. Entonces, son 4 características muy importantes. La fiabilidad,
la viabilidad, la seguridad y la usabilidad. Vamos a desarrollar cada uno de estos. ¿Qué es un sistema fiable? Bueno, es un sistema en el cual yo pueda confiar. Es un sistema que no esté todo el tiempo fallando. Es un sistema que, digamos, el margen de error sea muy bajo o sea mínimo, ¿sí? Es decir, es un sistema que yo pueda decir, yo confío en ese sistema y ese sistema es lo suficientemente robusto y es totalmente, digamos, que funciona y yo confío en él. Segundo, debe un sistema ser viable, ¿sí? Y en este caso nos referimos específicamente al aspecto económico, ¿sí? Debe ser económicamente asequible para la empresa que lo quiera implementar, porque no sirve de nada que yo tenga un sistema en el cual sí puedo confiar, pero que a la empresa que lo quiera implementar le va a costar un ojo de la cara. No vale la pena, sí es fiable, pero no sería viable. Sería, listo, ahí sí como dice el cuento, muy, muy bonito y todo, pero no puedo utilizar esto, ¿sí? Como dice en este caso el texto, dice, si cuesta más los datos que quieren proteger, estaremos seleccionando el sistema de autenticación equivocado, ¿sí? Tercer característica o requisito que debe cumplir o que deben cumplir los sistemas de autenticación, que sea un sistema seguro, que sea un sistema seguro, en este caso a posibles ciberataques, que sea un sistema que resista vulnerabilidades o que exija un control de seguridad jurídica y de seguridad de la información muy robusto. Esto sobre todo se cubre a través de los estándares, en este caso de la ISO 27001, que es el estándar por excelencia de buenas prácticas de seguridad de la información. Muy bien. Y la última característica, y no por eso la menos importante, es que sea usable. Y en este caso nos referimos a un aspecto fundamental de los sistemas y de la tecnología, que es la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, conocidas en el campo, digamos, de los negocios y en el campo anglosajón y de las startups y del emprendimiento como el UX y el UI, User Experience y User Interface o User Interface, que son básicamente que sea una interfase sencilla, amigable, usable y que la experiencia del usuario sea sencilla, que el usuario no tenga que hacer cosas que, digamos, que lo superen o la superen y que diga, no, yo definitivamente es fiable, es viable, es seguro, pero esta cosa es muy complicada y yo no la entiendo y no uso esto. Entonces, son muy importantes estas cuatro características, estos cuatro requisitos para que un sistema de autenticación sea, digamos, digno de ser usado. Básicamente, entonces, el mecanismo de firma electrónica, pues como ya lo dijimos, sirve como una equivalencia a la firma manuscrita. Primero se hace una verificación de identidad para abrir una cuenta. Puede ser a través de, por ejemplo, de códigos OTP o One Time Password. Luego se valida la identidad, se autentica el cliente a través de, por ejemplo, las preguntas de historial crediticio. Se estampa cronológicamente el documento. Este documento se almacena en servicios web, en servicios cloud, es decir, en la nube, en servicios como, por ejemplo, lo son Amazon Web Service, Oracle, digamos, grandes empresas robustas en almacenamiento en la nube. Y el documento queda firmado para, digamos, ya descargarlo y tenerlo a la mano en un gestor documental. Los casos de uso, pues digamos que no me voy a detener, digamos, en todos. En este caso nos convoca sobre todo, como lo habíamos mencionado, en este aspecto, en este sector inmobiliario, pues básicamente los dos casos de uso más frecuentes son el contrato de arrendamiento y la promesa de compraventa. También hay otros casos, como lo son, por ejemplo, las actas de entrega o el acta de entrega, que son muy usados en el sector inmobiliario, ¿correcto? Pues básicamente la firma electrónica, el uso de la firma electrónica y el uso del sistema de autenticación y de validación de identidad representan varios beneficios para las empresas que los utilizan, para las constructoras, para las inmobiliarias, para las afianzadoras, para las aseguradoras, para las lonjas de propiedad raíz, etcétera. Son básicamente, pues digamos que mencionamos algunos. En este caso se mejoran las ventas. ¿Por qué vamos a mejorar las ventas si utilizamos estos sistemas? Pues básicamente porque vamos a
cerrar negocios de manera más ágil, porque vamos a cerrar negocios de manera más eficiente, más segura, y eso va a generarnos una mayor rapidez en los cierres. Por otro lado, pues vamos a crear una mejor experiencia para el cliente, es decir, vamos a cerrar más negocios porque ya no le vamos a tener que decir al cliente, listo, señor cliente, ya está su contrato listo para que usted venga y lo firme, se tenga que desplazar desde X lugar de la ciudad hasta acá, o en su defecto ya le vamos a mandar un mensajero, ese tipo de cosas que ya están un poquito reevaluándose. Y eso en el caso de que la persona se encuentre en la misma ciudad, ¿no? Si la persona se encuentra en una ciudad diferente, está descansando unos días en una población, de pronto en otra ciudad, o inclusive si se encuentra en otro país, pues ahí sí ya, digamos que se cae de su propio peso, ¿no? Ahí ya sabemos que básicamente no podríamos cerrar la venta de manera inmediata con una firma manuscrita, ¿sí? Pero mucha gente me dice, no, Pablo, esto me parece perfecto, esto me parece genial para casos en que la persona no esté en el país, no esté en la ciudad, pero fíjense que cada vez más se está usando para personas que sí están en la misma ciudad, pero que básicamente tienen otra cosa que hacer, no quieren desplazarse hasta la inmobiliaria o hasta la notaría, y pues la gente dice, no, yo creo que la gente sí va a seguir desplazándose. Claro, pero porque no le hemos preguntado y no le hemos ofrecido estos beneficios. Cuando un cliente sabe que esto podría hacerlo en 5 minutos, de manera segura, de manera protegida y de manera cómoda, lo hace. Créanme que en la mayoría de los casos van a preferir hacerlo de esta manera. También vamos a poder identificar de manera más ágil y eficiente los posibles fraudes a los que haya lugar, y se disminuye la verificación manual. ¿Correcto? Entonces, estos son algunos de los beneficios importantes del uso de la firma electrónica. También digamos que hay algunos otros casos de uso, como por ejemplo la circular N60 de diciembre del 2018 y el decreto 526, perdón, del año 2021 también, de los contratos laborales. En fin, como les decía, hay muchísimos casos de uso. En este caso, el caso que más nos compete, pues, o los casos que más nos competen son precisamente los contratos de arrendamiento y las promesas de compraventa. También las actas de entrega. Muchas inmobiliarias están empezando a firmar actas de entrega a través de estos mecanismos. Y bien, básicamente a nivel teórico, eso es la funcionalidad, los casos de uso, las características que debe cumplir la firma electrónica para, digamos que, hacer honor a la 527 y al decreto 2364. A nivel, repito, teórico, a nivel teórico. Vamos entonces a pasar a un pequeño demo de la firma electrónica, porque pues mucha gente dice, bueno, Pablo, eso suena bien, pero eso cómo se come, eso cómo ya en la praxis funciona, esto de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a ver, a menos de que haya preguntas y quisieran de pronto hacer un pequeño paréntesis para alguna pregunta, si no, pasamos directamente a lo que viene siendo la praxis, es decir, cómo funcionan esos sistemas en la vida real y cómo es que definitivamente se firma electrónicamente. Entonces voy a cerrar esta. Dale, Pablo, con el video porque no hay preguntas hasta ahora. Perfecto, muy bien. Entonces voy a ingresar aquí al ordenador y voy a ingresar aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que hago es, en este tipo de plataformas, yo puedo ingresar de esta manera. Yo, básicamente, para ingresar en ese tipo de plataformas, lo que debo hacer es registrarme de manera, vuelve y juega. Ahora sí hacemos honor a lo que es sencillo. Espérate que me equivoqué acá. Aquí, yo de manera sencilla, pues voy digamos que a iniciar sesión.
Y voy a pasar un video pequeño para que ustedes puedan ver cómo funciona esto en la praxis. Que a veces ¿qué? Es que a veces me confundo un poquito con Zoom. Qué pena con ustedes. Ya, ahora sí. Voy a ver si yo estoy compartiendo. No estoy seguro. Bueno, voy a mostrarlo así, porque no sé si esté compartiendo audio. Pero bueno, vamos a mostrar entonces cómo se carga un documento paso a paso. Entonces, primero vamos a ver cómo se crea una cuenta. Vamos a buscar aquí cómo se crea una cuenta empresarial. Es sencillo, básicamente lo que hacemos es iniciar llenar un formulario, el cual en la esquina superior derecha vamos a dar clic en registro. Aquí se nos va a desplegar un formulario, el cual pues vamos a llenar obviamente los datos de la empresa. Vamos a llenar obviamente los datos del NID, del sector comercial al que se dedica, los nombres, los apellidos, el rol que yo tengo. Y ya el registro queda en 5 minuticos, ya queda listo el registro. Le llega un correo a la persona para que verifique esta creación de la cuenta. Damos clic en continuar y ya la cuenta se ha actualizado. Ya lo segundo que hay que hacer, bueno, así ya se crea una cuenta. Ya uno puede iniciar sesión con su cuenta ya actualizada. Ahora vamos a ver cómo, ya cuando uno tiene la cuenta creada, cómo se trabaja sobre esa cuenta. Cuando uno ya ha creado una cuenta, entonces uno inicia sesión, damos clic en iniciar sesión, colocamos nuestro correo y nuestra contraseña. Así es como luce, digamos, el dashboard. Entonces uno lo primero que hace es darle clic a examinar archivos, el botón que aparece en la parte central. Aquí tenemos, pues obviamente, digamos, en una plataforma que tiene unos ciertos módulos, el módulo de mis procesos, por ejemplo, donde está almacenado todo, el módulo de agenda, el módulo de recargas, porque esta plataforma funciona a través de micropagos, no tenemos que, digamos que asociarnos o firmar contratos con la tarjeta de crédito y obligarnos a unos consumos, sino que podemos hacer micropagos o microconsumos. Damos clic en examinar archivos, se nos despliegan todos los archivos, que en este caso vamos a ubicar el documento, el contrato de arrendamiento, la promesa de compraventa, la cargamos, ahí queda cargada, podemos cargar cuantos documentos queramos y podemos destinarlos a cuantos destinatarios queramos. El software nos pregunta quién o quiénes van a firmar el documento. Obviamente tenemos 3 opciones. La primera opción es que yo mismo lo firme, o sea, yo mismo, la persona que estoy interactuando con la plataforma, lo firme. Otros y yo, y solo otros. El caso más frecuente de las inmobiliarias y de las aseguradoras y las constructoras es solo otros, porque normalmente quien está interactuando con la plataforma no necesita firmar, sino él o ella necesitan que alguien, un externo, o el cliente normalmente, digamos el arrendador y el arrendatario, lo firme, ¿correcto? Entonces elegimos la opción solo otros. Se nos van a desplegar, pues obviamente, quiénes son esos destinatarios. Nos va a preguntar, bueno, aquí nos va a decir, bueno, hay una caja de destinatarios para que usted básicamente nos diga quién es el destinatario, quién es el deudor, quién es el codeudor. Llenamos los campos, pues digamos, de la cédula, el correo electrónico, el celular. Si queremos añadir más destinatarios, por ejemplo, un caso de un contrato de arrendamiento, que sea arrendatario y arrendador.
damos clic en añadir otro y ahí se nos despliega otra caja de destinatarios. Elegimos un método de validación de identidad de acuerdo a la ley 527, todo lo que les acabé de comentar, que en este caso podrían ser, por ejemplo, el reconocimiento facial, sistemas basados en lo que la persona es, autenticación con clave de un solo uso OTP o autenticación con preguntas de historial crediticio. Inclusive podríamos hacer la combinación de diferentes factores. Por ejemplo, si es con el OTP, elegimos esto, damos un plazo para firmar y agregamos un asunto y un mensaje personalizado, ¿correcto? Por ejemplo, pues gracias por firmar con Authentic y se va. Eso es todo lo que debe hacer el remitente, ¿correcto? Ya entonces, desde el punto de vista del destinatario, al destinatario le va a llegar la invitación a través de mensaje de texto, un mensaje de texto que le dice, oiga, señor Pedro Pérez, a usted lo están invitando a firmar un documento. Esta invitación le llega por mensaje de texto y también le llega por correo electrónico, ¿sí? Ahí le llega una invitación, la persona pues lo que tenga más a la mano, digamos que lo abre por el correo, entonces le llega una invitación que luce de la siguiente manera, le dice, bueno, usted ha sido invitado a firmar, tiene un plazo de 4 horas y ahí le sale el mensajito. La persona da clic en firmar documentos y lo primero que se le va a solicitar es la cédula de ciudadanía. Si la cédula de ciudadanía hace match con la cédula correcta, ya la persona entra hasta esta sala en donde va a tener la posibilidad, obviamente, de ver qué es lo que va a firmar a continuación. Luego puede también leer la política de tratamiento de datos personales. También podría acudir a otras opciones, que son rechazar el documento por alguna anomalía o volver más tarde. Si todo está ok, entonces la persona le da clic a firmar documentos. Como en este caso elegimos el método de la validación de identidad que es conocido como el OTP o el One Time Password, por ejemplo, es parecido a la clave dinámica que se utiliza en Bancolombia, entonces eso es lo que se le solicita a la persona. Una clave dinámica que le llega, vuelve y juega como un mensaje de texto y también le llega a través de su correo electrónico, ¿correcto? Ahí está el código, podemos ver ahí que le llegó el código, la persona lo escribe y básicamente el documento se estampa cronológicamente, se le hashea el documento de acuerdo a todo lo que acabamos de hablar y así se genera la firma electrónica. Al remitente le llega ya una notificación en la esquina superior derecha que le dice, bueno, ya la persona firmó y aquí ya está firmado el documento electrónicamente. Y el saldo se le descuentan lo correspondiente, que son precios muy competitivos. Así básicamente en la praxis es como funciona la firma y también podríamos, por ejemplo, generar un certificado de evidencias, que es muy sencillo generarlo. Básicamente la persona que entra al módulo de mis procesos, miren cómo luce el módulo de mis procesos aquí, voy a dar clic aquí en mis procesos, abrimos este es un gestor documental en donde están almacenados todos los procesos, todos y cada uno de los procesos, y aquí están a través de una semaforización, si este ya está firmado, si este le falta una firma, si este fue rechazado, si este de plano nadie lo ha firmado. Y cuando ya está firmado, nos vamos a ir a la zona derecha de la pantalla, damos clic en más y podemos descargar el documento y el certificado. El certificado dando clic en la medalla, ahí se nos descarga y lo abrimos. Así luce entonces un certificado que nos garantiza la autenticidad, primero que todo, a través de las diferentes evidencias, por ejemplo, cuál es la dirección IP de la persona, es decir, dónde está geolocalizada la persona, cuál es su correo electrónico, cómo fue validada la identidad de la persona, eso con respecto a la autenticidad. Con respecto a la integridad, todo lo que hablamos ahorita en la parte teórica, cuál es el consecutivo del documento, cuál es la estampa cronológica, es decir, a qué hora, en qué momento, en qué día, en qué minuto y en qué segundo fue firmado, la función algorítmica que ya les expliqué, y como tal, el hash del documento, ¿sí? Ahí está el hash, como ustedes lo pueden visualizar.
todos los estándares de cumplimiento del reloj atómico colombiano, el Timestamp Authority y el código QR que garantiza la disponibilidad, que es uno de los ejes fundamentales, por ejemplo, de la ISO 27001. Así se genera un certificado en el módulo de mis procesos. Bueno, básicamente así funciona un poquito en la praxis. No sé si, Melissa, no sé si tengamos dudas hasta este punto. Creo que sí veo algunas dudas allí, tú me dirás. Sí, aquí nos preguntan que si tiene algún valor descargar, me imagino que los contratos, porque Claro, no es claro lo que dice ahí. si quieres voy a leer, a ver. A ¿Tiene ver. algún valor descargarlo? Solamente dice así. Sí, muy perfecto. Yo creo que se refiere la persona a que si cuesta dinero descargar cada documento que uno va generando. Y no tiene ningún costo. No tiene ningún costo ni siquiera el manejo de la cuenta. Por ejemplo, que a veces hay algunas plataformas que tienen un costo de manejo. No tiene ningún costo de manejo. En el caso de nosotros, no tiene ningún costo de descarga, no tiene ningún costo de almacenamiento. No. Y bueno, digamos que estas preguntas un poco más comerciales, nos gustaría que todo lo canalizáramos a través precisamente de la lonja, que es nuestro aliado. Pues digamos que ahí, Melissa, tú ya, digamos que te dejo ese manejo a ti. Podríamos de pronto canalizarlo a través de la lonja y hacer alguna reunión, digamos, ya, digamos, con la lonja, que es nuestro aliado, y pues los diferentes interesadas a los que hubiera lugar. Sin embargo, son precios muy competitivos, muy bajos, que, como les digo, no se contemplan precios de manejo de cuenta, precios de descarga, solamente se cobra por firma y son precios bastante bajos. Lo que sí les puedo decir es que son precios mucho más bajos que lo que vale, por ejemplo, un desplazamiento hasta una inmobiliaria, hasta una notaría, ni hablar de que son mucho más bajos que una autenticación en notaría. Entonces, son precios muy competitivos. De todas maneras, al final de la llamada, yo voy a dejarles mis datos, pero insisto, todo esto a través del aliado nuestro, que es la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí hay otras preguntas. Dice, ¿el costo es el valor del software? No, el costo, de hecho el software no cuesta nada. O sea, yo puedo crear una cuenta de manera gratuita. Ustedes mismos podrían, aquí mientras hablan conmigo, simplemente entran a Authentic Sign y aquí se dan clic en registro y, como pueden ver, uno puede crear una cuenta de persona o uno puede crear una cuenta de empresa. La cuenta de empresa, pues como les decía, son unos datos básicos, el nombre de la empresa, el NID, los nombres, los apellidos, y ya la cuenta queda creada de manera sencilla. Es importante aclarar que esto no necesariamente tiene que ser ya el reemplazo definitivo de cómo ustedes vienen haciendo sus trámites. O sea, esto puede ser una alternativa y puede ser una transformación paulatina. Eso es lo bueno de esta plataforma, que ustedes no tienen que decir, bueno, tenemos que invertir decenas de millones de pesos y tenemos que dejar atrás todo lo que veníamos haciendo. No, esto es un tema paulatino, eso es un tema que es una transformación, digamos que de una manera acompañada, que funciona como una alternativa. Entonces podemos seguir haciendo algunas cosas de manera manuscrita y empezar a tener la plataforma para, pues, algunos casos. Al principio van a ser pocos, después de pronto la gente le irá gustando, ustedes irán apropiando la herramienta. Obviamente, a través de nuestro aliado La Lonja, nosotros ofrecemos capacitaciones que tampoco tienen ningún costo. Todas las dudas jurídicas también las resolvemos. Pero pues lo que les digo, es una alternativa que poco a poco puede ir, digamos que, sumando personas interesadas. Ya cuando creamos la cuenta, básicamente nosotros iniciamos sesión. Recordemos que esta plataforma tiene el respaldo de Certicámara, que es la entidad de certificación digital más grande del país. Ya lo que uno hace es iniciar sesión. Y aquí, como pueden ver, yo puedo también tener plantillas creadas, plantillas que, por ejemplo, yo tengo una proforma de contrato de arrendamiento.
Y los roles dentro de esa proforma siempre son deudor, codeudor y el arrendador, ¿sí? Entonces ya yo creo una plantilla, le doy los roles y también tenemos la posibilidad de hacer el grafo de la firma, de campos diligenciables, en fin, toda una serie de posibilidades que son bastante a la mano. También podemos, por ejemplo, si yo soy una inmobiliaria, una constructora, yo puedo abrir mi cuenta y yo puedo darle licencias a otros usuarios, compañeros míos, colegas, para que ellos tengan la posibilidad de tener también un perfil. Que todos vamos a compartir el mismo saldo del perfil, sí, pero todos vamos a hacer, digamos, a tener nuestros procesos individuales, ¿sí? También a través de la lonja de propiedad raíz podemos enviar las invitaciones y bueno, hay un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, aquí yo tengo las plantillas que yo ya tengo creadas. Algunas de ellas pues son dependiendo del caso de uso. Por ejemplo, tengo la proforma de contrato laboral, proforma de contrato de arrendamiento, proforma de contrato de arrendamiento de acta de entrega, etcétera, etcétera. Y puedo ponerles etiquetas y demás. Entonces, es una, como les digo, un sinnúmero de posibilidades. Creo que hay alguna otra. Ah, bueno, creo que no hay más dudas. Entonces, pues, no sé, creo que ya nos quedan 10 minuticos según itinerario. No sé si haya de pronto alguna duda adicional. Yo voy a poner aquí en el chat, básicamente, pues, bueno, nuevamente mi nombre es Pablo Jiménez. Mi correo, voy a poner aquí el correo electrónico. Aquí mi correo. También voy a poner mi número celular. Y lo que les digo, a través de nuestro aliado, que es la lonja de propiedad raíz, quien nos abrió el espacio, todo podemos canalizarlo. Ah, bueno, aquí hay una pregunta de Adriana. Dice, Sí, ya te lo iba a leer. dale, por favor, dale, adelante. Dice, no sé si ya hablaste de eso, los documentos que se suben para firmar pueden ser los que nosotros manejamos, no tienen que ser los formatos que tienes ahí. Claro, también puede ser o sea, ustedes pueden utilizar sus propios formatos, simplemente subirlo acá, o sea, no utilizar las plantillas, sino que damos clic en examinar archivos y ubicamos el documento que sea nuestro propio documento, sea X o Y, con las características que ustedes le han dado a ese documento. Aquí simplemente lo ubicamos en nuestro computador y lo cargamos. Si queremos cargar bastantes documentos, también lo podemos hacer. No tiene que ser una camisa de fuerza que sean las plantillas. Lo que pasa es que ustedes pueden crear sus propias plantillas, ¿no? Pero si ustedes no quieren crear su propia plantilla, sino que quieren cargarlo directamente desde su computador, lo cargan. Si queremos incluirle campos para diligenciar, ponemos esta funcionalidad y simplemente le damos clic a comenzar. Ahí ya lo que ustedes ya saben. Nos preguntan quién va a firmar. Por ejemplo, le decimos solo otros. Y tenemos la posibilidad de cargar cuantos destinatarios queramos. Acuérdense que yo les dije que dándole clic en añadir otro. Si tenemos, por ejemplo, que algunas personas queremos que firmen en orden, que solo primero firma el arrendador y segundo firma el arrendatario. Bueno, entonces ponemos 1 y 2. Si tenemos más personas, lo vamos a cargar así. También podemos que alguna de las personas no necesariamente firme, sino que apruebe. En fin, tenemos muchas posibilidades, como les venía diciendo, en ese sentido, ¿no? Podemos también agregarle campos para que la persona los diligencie. Es decir, por ejemplo, que hay personas que les gusta hacer el grafo de su firma. O sea, Pablo, por aquí hay otra pregunta, que claro, si este tipo de documentos sirve para personas extranjeras. por supuesto, claro que sí. De hecho, un caso de uso muy frecuente es que un extranjero quiere arrendar un inmueble y pues básicamente vamos a enviárselo al extranjero. También personas, por ejemplo, mire, si la persona está en cualquiera de estos países. Ayer hicimos un caso con unas personas que estaban en Canadá, entonces ponemos la bandera de Canadá, el teléfono de la persona en Canadá o en Estados Unidos o en Chile o en donde sea y damos y llenamos pues esta es la caja de los destinatarios y sencillamente se va al correo y al celular de la persona en cualquier parte del mundo. El extranjero puede estar en Colombia o el extranjero puede estar en el extranjero, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, si queremos agregarle campos diligenciables, si queremos, por ejemplo, arrastramos esto con el mouse para que la persona también, aparte de la validación de identidad legal, pues también haga el grafo de su firma para que le quede, pues, digamos, para que sea también más estético, ¿no? Para que se vea el grafo y demás. Entonces, sí, esas son unas posibilidades muy, muy, muy grandes que tenemos. Melissa, creo que hay más preguntas si quieres. No, por ahora no. Ah, ok, es que veo aquí. Ah, sí, es verdad, estoy leyendo las mismas. Sí, bien, pues básicamente esas son, ya nos quedan 5 minuticos. No sé si haya lugar a más preguntas, apreciados y apreciadas, invitadas, invitados. De nuestro lado, pues, decirles que digamos que esta transformación digital es mejor hacerla con un aliado Hay flexible, una un aliado, pregunta, Pablo. claro. Dice, con la firma de autenticación tiene validez ante notarías, bancos y jurídicamente y judicialmente. Sí, por supuesto, digamos que de eso se trata. Se trata de evitar algunos pasos innecesarios que, pues, digamos que se venían presentando porque no existían este tipo de tecnologías. Entonces, sí, claro, las notarías, también un caso de uso muy frecuente son los poderes especiales, poderes generales. Entonces, básicamente, sí tiene toda la validez jurídica que nos está preguntando la persona. Por aquí dice, es decir, que estas firmas reemplazan las firmas de las notarías. Si el término que ustedes quisieran utilizar sería reemplaza, podrían utilizarlo, sin embargo, yo lo pondría en términos de que es una alternativa, es una alternativa. Hay personas que dicen, bueno, yo vivo al lado de la notaría, quiero ir a la notaría. Bueno, perfecto, pero hay personas que sencillamente están ocupadas, viajan o están de pronto convalecientes o no quieren desplazarse. Entonces, digamos que para esas personas es la transformación digital. O sea, yo me imagino que cuando empezó el tema del correo electrónico, todavía hubo personas al principio que preferían enviar cartas por correo normal. Bueno, eso poco a poco fue cambiando y hoy en día casi todos utilizamos correo electrónico. Lo mismo pasa con esto. Yo lo que les digo es, les invito y las invito a que conozcan un poco sobre la plataforma, ya los términos de la teoría los vimos, los términos legales, los términos de la práctica también, ya es empezar a usarla poco a poco. Y como ustedes no tienen que comprometerse a hacer grandes gastos y todo, pues podemos empezarla a utilizar en algunos casos de uso. Pero pues sí, sí, esto sí podría llegar a ser una alternativa importante. Si lo que queremos es de plano ya no volver digamos, a utilizar la notaría y eso, también podríamos hacerlo, pero pues yo lo que les digo es que va a ser paulatino y los invito y las invito a que poco a poco vayamos utilizando estas herramientas y estas soluciones, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este espacio que nos abrieron. Definitivamente para quienes quieran tener el contacto de Pablo, con muchísimo gusto me preguntan que se los estaré enviando. Gracias a todos ustedes por atender nuestra jornada del corredor inmobiliario y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, que estén bien, un feliz fin de semana. Chao, chao, gracias Pablo. Chao, chao. Muchas gracias, Melissa y la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. Muchas gracias Con a los muchísimo invitados e gusto. invitadas. Que estén muy bien. Gati, gracias, que estés Chao, bien. chao. Chao.